tenemos que hacer. En el tema de seguridad pública, pues bueno, vamos hablando. Yo platiqué con el general director de Seguridad Pública de Zapopan y hemos logrado que nos haga caso para que tengan más rondines, para que manden ciclopolicías, para que puedan tener una atención más rápida y poder combatir el crecimiento de la delincuencia que ha habido durante los últimos meses. Por lo tanto, esto también lo podemos hacer. Tomamos nota de la calle Chicle y Periferia, ¿sabes? Todo esto hemos realizado. Ustedes me dicen si han cumplido en algo o no, para estarles en contacto y diciéndoles a ustedes en qué estamos. Yo sí les pediría que tuviéramos esta comunicación constante. Ahorita está pasando esta hoja, a mí sí me gustaría estarles mandando la información y diciéndoles, ¿sabes qué? Con fecha fulana tal, le dirigí el oficio al secretario de Vialidad para que haya la parada de camiones. Revisar con Coplademul para que la obra esta, tanto de agua potable como electrificación, para ver cómo va, y que tengan ustedes información constante de todo lo que se está haciendo. Esta vez que traemos esta problemática, tú te comprometiste a regresar, aquí estás, pues vamos a ponernos a trabajar y a buscar la solución. Y si algún funcionario de alguna dependencia, llámese del estado o del municipio, no cumple con su función, téngalo por seguro que ahí voy a estar tocándole la puerta hasta que el título que te da el RAN, que es título de propiedad, esa es la primera escritura que se llama. El RAN lo registran, el registro público de la propiedad, es la primera escritura. De ahí ya tú yo me comunico con la propiedad privada y te lo ven para pedir la regularización. Directamente nosotros lo hemos estado haciendo en otras colonias y nosotros lo estamos haciendo.